Hola, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de hoy, 4 de septiembre de 2020. Iniciaremos nuestra clase revisando nuestra guía de actividades mandada el día lunes. ...4 de septiembre y tenemos los objetivos de la clase y preparándome para la clase. Esta parte es muy importante. Este es un proceso que deben ustedes manejar y acostumbrarse a manejar antes de la clase. Esto va en función del desarrollo de un hábito para el éxito educativo, que es la organización. Escribe la fecha y el título en tu cuaderno de Ciencias Naturales, después hacer los márgenes a tu cuaderno y escribir el título, conociendo las plantas. Marca las páginas donde trabajaremos hoy y realiza una lectura preliminar del tema antes de la clase para que te familiarices con él. Además, se les invitó a ver un video. Estamos iniciando la unidad, por lo tanto hay un video introductorio para que recuerden lo que vieron el año pasado con respecto al reino de las plantas, sus características y clasificación. Y como siempre, participar en la clase de hoy. Las actividades son las siguientes. Realiza en clase con tu profesora, lo deben ir haciendo de manera simultánea. Así, una vez terminada la clase, está todo listo. La mamá solamente tiene que revisar el orden, la limpieza, algunos detalles que haya que corregir, nada más, pero no tiene que estar perdiendo tiempo en que ustedes tengan que comenzar por leer y hacer sus actividades. Páginas 122 y 123. Después dice asignación evaluativa del experimento en la página 125, del cual deberás enviar tus registros, fotos correspondientes el día 25. Ahí hay una corrección, porque esta guía fue hecha antes de la reunión de apoderados y me di cuenta que estaba el día 25 muy cargado de entregas para ustedes. Por lo tanto, corrí este experimento para el día 21 de septiembre. En la clase voy a ir explicando bien esta tabla que ustedes la van a hacer en su cuaderno, que es una tabla de observación y se debe hacer con reglas. Paso después a explicarlo mejor durante la clase. Al igual que durante la clase explicaré la escala de evaluación. Esta escala lleva un mensaje aquí abajo que dice puedes si crees que puedes. Eso es muy importante. Las personas se tienen que activar en la escalera de la motivación con intentarlo, esforzarse y lograrlo. Las personas que están siempre atrapadas en no puedo y no quiero, eso les afecta en su rendimiento escolar. Por eso es importante creer que pueden hacer las cosas. Si ustedes creen que pueden, no hay nada que los detenga, siempre las van a poder lograr. Eso corresponde a las actividades que tenían que hacer previas a la clase. Recuerden que ustedes tienen deberes, no solamente tienen derechos como niños, los vimos ayer. Y dentro de los deberes es cumplir con sus responsabilidades escolares. Vamos ahora con nuestra clase. Esperen un momentito que voy a preparar la lámina porque está al final y la quiero poner al inicio para que no perdamos tiempo. Muy bien. Vamos a dar compartir. Atentos. Recomendación. No se estén distrayendo con otras cosas. Presten atención a todas las explicaciones que yo voy a dar, porque todas estas explicaciones les van a permitir llenar la guía con facilidad. Cuando empiezan, tía, no entendí, ¿qué tengo que hacer? Es porque cuando yo estaba explicando, estaban en otra cosa. El momento en que empieza la clase, que es ahora, necesito ojos a la pantalla y oídos escuchando lo que dice la profesora. Bienvenidos al mundo de las plantas, conociendo las plantas. Las plantas son seres vivos iguales que los seres humanos, igual que los animales. Ellas cumplen con el ciclo de la vida. Crecen de una semilla, nacen primero, crecen, se nutren,
para seguir creciendo y una vez que han logrado su desarrollo máximo, su adultez, se reproducen y después viene su envejecimiento y muere. Por eso son seres vivos. Los seres vivos no son solamente las personas que son igual que nosotros, sino que las plantas también entran dentro de los seres vivos. Y son unos seres vivos muy eficientes porque son las únicas capaces de producir su propio alimento. No requieren de estar consumiendo a otros seres para poder vivir. Ellas cumplen el ciclo de la vida de la siguiente manera. Necesitan de una tierra, agua, aire y sol para poder desarrollarse. Se siembra las semillas lo primero que saca es la raíz, que es la que le va a permitir adherirse al suelo y empieza su proceso de crecimiento, igual que ustedes cuando eran pequeñitos, es pequeña, luego va creciendo, creciendo y cuando llega a la edad adulta y es una planta adulta, viene el proceso de reproducción. Que para el proceso de reproducción, ellas que no pueden moverse de un lugar a otro, desplazarse para buscar una pareja y poderse reproducir, lo hacen usando la ayuda de otros animales, como las abejitas, como los pajaritos, algunos insectos que llevan en sus patas el polen hacia otras plantas para poderse reproducir, juntarse con la otra planta y depositar su polen o depositar sus semillas. Los pajaritos se comen los frutos de las plantas y los llevan y cuando ellos defecan en otras plantas, expulsan la semilla cae al suelo y vuelve a nacer. Ese es en el caso cuando usan a otros insectos o animalitos para poderse reproducir. También está la planta que produce un fruto y dentro de ella se encuentra la semilla que permitirá que la planta crezca y todo este parte carnosa que está aquí no tiene otra función en la planta sino permitir que la semilla se vaya desarrollando en esta primera parte de la vida y luego al caer en la tierra empieza todo el ciclo nuevamente, un ciclo perfecto. Las plantas tienen la posibilidad de empezar cada vez que se reproducen al caer la semilla otra vez su ciclo de vida. Las partes de la planta son muy importantes que las aprendamos porque van a tener que ver con la unidad que viene ahora. La raíz, que es la primera parte de la planta que sale, como les mostré aquí en el dibujo, cuando se siembra la semilla. Y la función de ella es sostener la planta, desarrollarse y crear un sostén fuerte para que la planta pueda adherirse al suelo. Y a través de estos filamentos de las raíces, absorber los nutrientes que se disuelven cuando a la planta le cae agua, se disuelven las sales y minerales y suben por esta estructura denominada tallo, que cumple la función de sostener las ramas, las hojas, el fruto y las flores y además de eso transportar los nutrientes de la raíz hacia la parte superior de las hojas y el alimento que producen las hojas a través de la fotosíntesis hacia todas las partes de la planta. Es como una autopista que lleva los alimentos y va permitiendo a la planta crecer, además de formar parte del sostén de las hojas. Luego encontramos las hojas, elemento fundamental de la planta que tiene abajo, arriba también tiene, pero en la parte de abajo es donde tiene más unos poritos que se llaman estomas, en donde la planta con la luz del sol, el aire, de la cual toma el CO2, el agua, produce su alimento y expulsa a la atmósfera o al aire el oxígeno que nos permite a nosotros respirar. La flor, que es el primer elemento de reproducción de la planta, en donde vendrán animales a llevarse el polen, si es una planta que tiene polen y es a través del polen que se va a reproducir, lo llevarán hacia otras plantas, o en la parte final de la planta, cuando bota las hojas, se encuentra ya la semilla desarrollándose y esa semilla se va a convertir en un fruto posterior. El fruto es el resultado de la reproducción de la planta en donde se encontrará en su interior la semilla para una futura planta. Como les decía, la planta es fundamental para la vida en la tierra. Una de las razones por las cuales
existe la vida en el planeta es gracias a las plantas. Son el ser más perfecto que existe porque produce su propio alimento. De ahí todos los demás vivimos a raíz de ella. Los animales herbívoros consumen las plantas, los animales carnívoros consumen a los animales herbívoros y los animales omnívoros, que en eso nos encontramos nosotros, consumen plantas y animales para poder vivir. Todos en el planeta, de una u otra manera, necesitan las plantas para poder vivir. La planta, a su vez, fabrica ella sola su propio alimento. No necesita de otros seres para hacerlo. Le basta que haya agua, de donde va a disolver las sales y minerales de la tierra para ser absorbidos por la raíz, el aire para hacer el intercambio de gases que requiere y la luz del sol, y a través de la fotosíntesis le permite crecer, desarrollarse y producir sus nutrientes. Fotosíntesis es el proceso de donde ella prepara su alimento ayudado por la luz del sol, el intercambio de gases que hay alrededor en nuestra atmósfera y el agua. Existen diferentes tipos de plantas, nosotros nos vamos a dedicar a los tres fundamentales para nosotros. La primera son las plantas alimenticias, son las que nos permiten tener una alimentación balanceada porque las plantas son altísimamente ricas en nutrientes para nuestra vida. El ser humano debe tener el consumo diario de plantas para poder obtener los nutrientes que necesita. Plantas verdes y frescas, como también plantas secas, frutos de plantas secas. En este caso, todas las legumbres que comemos son frutos de plantas secas, todos los tipos de porotos, todos los tipos de lentejas, arvejas, garbanzos, son fundamentales para la vida y tienen a veces hasta más nutrientes que el consumo de carne. Tenemos las plantas medicinales que son curativas para nosotros y son la base de la farmacéutica. La farmacia actual moderna se basó en el análisis y estudio de las propiedades de las plantas para fabricar todos esos alimentos que consumimos en pastillas. Y las plantas ornamentales, que son aquellas que embellecen nuestro paisaje. Además existen las plantas que son industriales, que nos ayudan a construir nuestras casas, calentar nuestros hogares, que son los árboles, hacer los muebles que usamos en casa. Y es por eso que digo que las plantas son fundamentales para el ser humano. Están en nuestra vida y las usamos para todo lo que necesitamos en el planeta. Ahora pasamos a hacer las actividades del libro. Ustedes saben que debían abrir su libro en la página 122 y dice, ¿cuáles son las estructuras de la planta y sus funciones? Esto tiene que ver con la clase que acabo de dar. El que prestó atención, pues va a contestar esto, pues flecha veloz, rapidísimo. ¿Qué funciones piensas que cumplen las principales partes de la planta? Completa el cuadro. La función de la raíz, la función del tallo y la función de las hojas. Pueden empezar. Doy unos minutos. Ya pasaron 5 minutos, respondemos. Raíz. Sujetar la planta y absorber los nutrientes del suelo para alimentarla. Esa es la función. Lo expliqué en el mapa mental que fui construyendo con ustedes. Si pusieron esto o algo parecido que tenga que ver con que sujeta la planta del suelo y le permite absorber los nutrientes, está bien aun cuando lo hayan escrito de otra manera. Tallo. Transportar los nutrientes y sostener las ramas, hojas y frutos. Esa es la función. Hojas. Órgano fotosintético, porque en las hojas es donde se da la fotosíntesis, fundamentales para el intercambio gaseoso entre la planta y el ambiente que le rodea. Producen el alimento. ¿Por qué dice fundamentales para el intercambio gaseoso? Porque ellos toman del aire el CO2, fabrican su alimento y lo que ellas expulsan como desecho de ese proceso es el oxígeno, que es fundamental para la vida de nosotros los seres humanos. Ahora van a escribir en el cuaderno 2 preguntas que tengan que ver con las partes de la planta. Dice, plantea 2 preguntas que te generen curiosidad respecto de las partes de la planta y sus funciones. Escribe las 2 preguntas en tu cuaderno y respóndelas. Entonces va a ser en el cuaderno. Las van a responder ahora mismo.
Para eso tienen 6 líneas. Van a copiar la pregunta 1 y dejan 6 líneas y luego copian la pregunta 2 y dejan 6 líneas y la responden. Porque una vez finalizado el estudio, toda la unidad, cuando terminemos a fin de mes, vamos a volver al tema y las vamos a volver a responder para comparar las respuestas que vamos a tener cuando ya hayamos investigado bastante y sepamos mucho de las plantas, a ver si hay alguna diferencia. Voy a dar 5 minutos para que copien las preguntas, las dos preguntas, la 1 y la 2, y la respondan. Muy bien, pasados 5 minutos pasamos a la página 122. Entonces la otra era la 121, ahora vamos con la 122. Dice, la mayoría de las plantas están formadas por 3 estructuras principales. Disculpen, tenía una llamada y la voy a quitar. La mayoría de las plantas están formadas por 3 estructuras principales. El tallo, la raíz, el tallo, hojas que cumplen funciones específicas. Algunas plantas también pueden tener flores y frutos, estructuras involucradas en su reproducción, como veremos en la próxima lección. Ahí tienen un dibujito que es la hoja vista por un microscopio y ahí hay un estoma. Dice, hojas poseen pequeños poros llamados estomas que permiten el intercambio de gases presentes en el aire, entre plantas y el ambiente, que te permiten vivir. Las hojas producen el alimento de la planta, como veremos en el próximo. Ahí hay una pregunta que vamos a responder ahora. ¿Qué piensas que ocurriría con la sobrevivencia de una planta si se le tapan las estomas a las hojas? Piensen y respondan. Voy a dar unos minutitos para que lo respondan y paso a leerles nuevamente las funciones de las hojas para que se aclaren. Hojas poseen pequeños poros llamados estomas que permiten el intercambio de gases presentes en el aire entre plantas y el ambiente y que le permiten vivir. Las hojas producen el alimento de la planta, como veremos en el próximo tema. Vamos a ver si su respuesta tiene que ver con esto. Moriría, la planta moriría, no podría hacer la fotosíntesis al no llegarle los rayos del sol, ni tampoco llegarle el aire, porque al tapar las estomas ella tampoco podría absorber el aire, el CO2 que necesita para hacer la fotosíntesis. Analiza la información de la tabla, luego responde en tu cuaderno las preguntas planteadas. ¿Cuál es la tabla? Esta. Pregunta número 1. ¿Cuántas estomas hay en la cara superior de la hoja del zapallo? Se responde aquí al ladito. B. ¿Cuántas estomas hay en la cara inferior de la hoja del poroto? Se responde aquí al ladito. C. ¿Qué pasos seguiste para determinar la cantidad de estomas de la cara inferior del poroto? Lo responden aquí. Hacen una línea con la regla y lo responden. D. ¿En qué cara de la hoja es mayor la cantidad de estomas en las 3 plantas? Aquí abajo hacen una rayita, con la regla hacen una línea y responden. Doy unos minutos. Respondemos la primera. ¿Cuántas estomas hay en la cara superior de la hoja del zapallo? 29. Ahí está la respuesta. 29 hay en la cara superior de la hoja del zapallo. ¿Cuántas estomas hay en la cara inferior de la hoja del poroto? 288. Aquí está el poroto, aquí está la cara superior y aquí está la cara inferior. Es la cara de abajo. La primera es la que da el sol y la cara de abajo es la inferior.
¿Qué paso seguiste para determinar la cantidad de estomas de la cara inferior de la hoja del poroto? Yo lo que hice fue que miré la tabla que estaba arriba. Eso fue lo que hice. ¿Ustedes qué hicieron? Yo me imagino que lo mismo. ¿En qué cara de la hoja es mayor la cantidad de estomas en las tres plantas? En la cara inferior. Miren acá, la cara inferior es donde hay más estomas que en la cara superior. Eso también podría ser una pregunta, porque hay más estomas en la cara superior que en la inferior. Una de las preguntas que pudieron haberse planteado. Después vamos con el tallo y la raíz, conductos y pelos absorbentes. Tallo posee ciertos conductos que transportan el agua y las sales minerales desde el suelo hacia las hojas, y otros se transportan el alimento que se fabrica en las hojas hacia todas las partes de la planta. Por eso es que tiene unas que suben y otras que bajan, porque ella es como una gran autopista que va llevando de la raíz hacia arriba y de las hojas a las diferentes partes. Se encarga de transportar los nutrientes. Pelos absorbentes, que son los que están en la raíz. La raíz posee pelos absorbentes que desde el suelo absorben sustancias como agua y sales minerales, fundamentales para la alimentación de la planta. Ahora respondemos esto que está acá. ¿Cuál de las estructuras de la planta sostiene las hojas, flores, frutos cuando los hay? Responden. ¿Qué estructura de las plantas permite fijarse al suelo? Responden. Y yo espero para que veamos si estuvieron cerca conmigo. ¿Cuál es la estructura de la planta que sostiene las hojas, flores y fruto cuando los hay? El tallo. Él es el encargado de sostener. ¿Qué estructura de la planta le permite a ella fijarse al suelo? La raíz. Esa es la que permite. Si no tuvieron las respuestas correctas, este es el momento para corregir. Ahora pasamos a revisar nuestra asignación. Terminamos ya con las actividades planteadas para el día de hoy. Y esta es la asignación. Dice allí, organícese en grupos de 4 integrantes y consigan los materiales. Eso no lo vamos a poder hacer porque estamos en pandemia. Por lo tanto, se van a organizar ustedes con su familia o con las personas que viven en casa para poder obtener los materiales que necesitan para el experimento, que son 2 vasos de plástico con la misma cantidad de agua, tinta china o vegetal de color rojo, azul o del color que consigan, menos amarillo porque no se va a notar. Tiene que ser un color que contraste para que puedan notar los cambios en la observación que van a hacer. Palo de helados, 2 tallos de apio, un cuchillo de plástico, o puede ser un cuchillo de cocina de la casa, pero eso lo tendrían que hacer con su mamá o con la persona con la que viven. No quiero que ustedes estén haciendo cortes solos con el cuchillo porque es peligroso. Y lupa. Paso 1. Este lo vamos a hacer tal cual como lo dice el libro. Agreguen una gota de tinta china o vegetal al agua de uno de los vasos y revuélvala con el palo de helado. Ustedes tienen 2 vasos, el vaso 1 y el vaso 2. A este fue el que es el paso 1, que se le pone tinta y se revuelve con el palo de helado para que se llene todo bien, todo el agua de tinta. 2. Coloque un tallo al interior de cada vaso, tal cual como muestra la imagen, y deje los 2 vasos en un lugar donde no puedan caerse. Aquí están los 2 tallos, tallo 1 y tallo 2. Se pone en un lugar donde no se vayan a caer, donde no corran peligro y también puedan tener luz, porque si los ponen adentro de un closet, una despensa, no van a tener la luz del sol, y recuerden que es fundamental la luz del sol para la planta. Entonces lo ponen en un lugar donde sí les pueda dar la luz del sol, no directamente o no necesita que sea directamente, y estén en un lugar donde los vasos no se vayan a caer y vayan a llenar todo de ti. El paso 3 tiene unos cambios, porque dice después de 2 días, ahí hay un cambio. Yo lo corté y decidí hacerlo en más tiempo porque lo probé y en 2 días era muy poco lo que iban a notar el cambio. Iba a ser muy difícil que pudieran hacer su observación. Por lo cual decidí que fuesen 7 días. Entonces, después de 7 días, corten en rebanadas pequeñas cada tallo de apio, siguiendo las indicaciones de su profesor. ¿Cuáles son estas indicaciones? Lo mismo como dice el libro, van a cortar en rebanadas pequeñas, o sea, delgadas,
los 2 tallos de apio y lo van a poner en un plato los tallos de la planta que estaba en tinta y en otro plato los tallos de la planta que no estaba con tinta suave. Van a observarlos con una lupa. Si no tienen lupa, van a tener que mirar bien y fijarse bien, ponerse en una parte donde les dé la luz para que puedan ver bien y hacer su observación y registrar su observación. Ese sería el día 7, esa sería la observación final. Esta tabla no la van a hacer. Yo decidí que hicieran la tabla que les mandé yo en el cuaderno, que ahora la voy a mostrar, que tiene la observación de los 7 días. El último día, el día 7, es el día donde se cortan los tallos y se hace la observación de lo que sucedió por dentro de la planta, porque el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, ustedes van a observar los cambios que ocurrieron fuera de la planta, viéndola desde afuera. Pero el día 7 ya se rebanan los tallos y van a ver qué fue lo que sucedió a la planta por dentro. El cuadro donde se va a fijar la observación es el que yo mandé en la guía, no es el que aparece en el libro, por eso está tachado. Y tienen que contestar las 3 preguntas. ¿Qué diferencia observaron entre los tallos de apio? Tienen que redactarla bien porque esta pregunta vale 4 puntos. ¿Para qué se usó el agua con colorante? También tienen que analizarlo y decirlo completa para tener los 4 puntos. Los resultados obtenidos son una evidencia de que la función que cumple el tallo en las plantas, sí, no, y tienen que explicar el por qué. Tienen que fundamentar su respuesta. Solo esas 3 preguntas. Lo demás, la D, la E, la F y la G, no la vamos a desarrollar. Vamos a quedar hasta la C solamente nosotros con este experimento. Y aquí tienen la tabla. Ustedes el día 1 será que poner la fecha y pusimos la planta en los 2 vasos, se le puso tinta, todo lo que hicieron para preparar el experimento y hacen el dibujo. El dibujo sería parecido como este que está aquí, con ambas plantas metidas en el vaso. Después los cambios que van observando el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6 y el día 7 se cortaron rebanadas y se puso en un plato las de la planta con tinta y en otro plato la de las plantas sin tinta y se observó que, y ponen todo lo que observaron. Y el dibujo. Aquí está la escala. Es muy importante tomar en cuenta la escala para saber qué les voy a evaluar. El máximo, excelente, el que cumplió con todo excelentemente bien tendrá 4 puntos. Muy bien. El que cumplió bien tendrá 3 puntos con las respuestas. El que fue suficiente sus respuestas tendrá 2 puntos. El que fue insuficiente su respuesta tendrá 1 punto. El que no hizo su experimento tendrá 0 puntos. Y aquí son las observaciones que no aplica. Es porque si el niño tiene reposo médico o le pasó algo que no lo pudo hacer y está justificado, se pone no aplica y aquí en las observaciones explico el por qué no hizo el experimento. El indicador 1 realiza el experimento siguiendo las indicaciones dadas por el profesor y el libro. Fíjense, profesor y libro. Entonces a mí no me sirve después que me digan, ah, no tía, pero yo lo hice igual que el libro, porque igual que el libro no es el experimento. Yo hice unos cambios y son las explicaciones que dio la profesora. Así que para tener los 4 puntos tienen que haber seguido las indicaciones que yo di. Para eso está el video, que lo pueden ver una, otra, hasta 1000 veces, los que asistieron y los que no asistieron, para que cumplan con las indicaciones que dio la profesora y también las del libro. Registran sus observaciones diarias en la tabla elaborada por ellos. El que hizo todas sus observaciones tendrá los 4 puntos. Y ahí irá perdiendo puntos el que no haya hecho sus observaciones completas. Contesta la pregunta A planteada en el libro. Si la contestó completa, correcta, tiene 4 puntos. Será acá. Contesta la pregunta B, contesta la pregunta C. Cada uno de estos son los indicadores para responder las preguntas y recuerden que deben ser preguntas amplias, en donde expliquen bien lo que se les está preguntando. Presenta su trabajo en forma limpia, ordenada y organizada. Yo voy a evaluar que los cuadros estén hechos con reglas y que esté todo bien ordenado en el cuaderno cuando me manden la foto. Después no quiero quejas de, no tía, pero ¿por qué no me puso todos los puntos si yo hice el cuadro? Sí, pero no lo hizo con reglas. Y ustedes ya están en tercero y deben aprender. Ya, no es que deben aprender, ya deben tener claro y bien adquirido el hábito del uso de la regla y usarla bien porque la estamos usando desde que comenzamos en marzo.
Y la última entrega la evidencia de la realización de su experimento fotos en la fecha. El que entrega este día, el día 21, tiene 4 puntos. El que entrega el día 22 tiene 3 puntos. El que entrega el día 23 tiene 2 puntos. El que entrega el día 24 tiene 1 punto y el que entrega después del día 24 tiene 0 puntos. Vuelvo a explicar. El que entrega el día 21 tiene los 4 puntos completos. El que entrega el día 22 tiene 2 puntos. 3 puntos, perdón. El que entrega el día 23 tiene 2 puntos. Y el que entrega el día 24 tiene 1 punto. Y de ahí, el que entrega el 25, el 26, el 27, tiene 0 puntos en este indicador. El puntaje son 32 puntos los que se está evaluando. Ese es el nivel de exigencia. Les puse, al igual como hice con la actividad de lenguaje, el calendario para que se organice. Porque el día tiene 24 horas. Y ustedes asisten a clases conmigo 1 hora, 1 hora y media diariamente nada más. Y tienen todo el día para hacer las otras cosas. Por lo tanto, deben repartirse para estar haciendo la biografía del lenguaje, para estar haciendo el experimento y después la semana que viene para estar haciendo los ejercicios de matemática que se les van a mandar y la infografía que se les va a mandar. O sea, tienen horas para todo. Ustedes van distribuyendo un ratito. Y además que la observación les va a llevar 5 minutos. Se les asigna hoy, viernes 4, el experimento de observación. Yo asumo que entre sábado y domingo estarán buscando los materiales. Y el lunes comenzará la observación del primer día, que es simplemente empezar el experimento. Ahí no hay mayor observación, sino explicar que prepararon los vasos, sembraron las plantitas y las pusieron en un lugar y el dibujo de eso ya. Después acá sí ya empiezan a observar los cambios que va presentando la planta cada día. Se dan 7 días porque yo me imagino que ya en 7 días habrá unos cambios más visibles para usted. Y el último día, que es el día 13, es el fin de la observación, donde van a rebanar, cortar y rebanar los 2 tallos, van a poner en un plato unos, en otro plato los otros, van a observar y van a escribir qué fue lo que sucedió y responder las 3 preguntas. Esta semana queda libre porque es las de fiestas patrias y deben dejarla libre para descansar. Si ustedes se organizan, por supuesto, esta semana la van a poder dejar para descansar. Si se organizan, porque aquí se van a llevar 5 minutos de su día nada más en las observaciones. Y el día 21, lunes 21, se entrega la tarea del experimento. Márquenlo en su calendario, ténganlo visible o dibujen o hagan un calendario como este donde van anotando las cosas para que no se les olvide. Muy bien, manos a la obra. Ahí está un niñito observando su planta. Yo no tengo duda que les va a ir muy bien. Recuerden que las personas organizadas siempre tienen éxito y organizan su día de tal manera que les alcanza para todo. Si ustedes aprenden desde ahora a ser personas organizadas, van a tener éxito en las cosas que quieran emprender, en todo lo que quieran, porque la gente organizada le va muy bien. Y cumplen con la máxima de hacerlo todo y hacerlo todo bien. Chao, que les vaya bien y pueden ver el video las veces que necesiten. Hasta luego.